Bienvenidos a un tema más con respecto a electrónica automotriz. El tema de hoy es álgebra booleana y lógica combinacional. De lo que estamos viendo es que ya vimos los principios de los sistemas digitales, también vimos las funciones lógicas y las compuertas, vimos las compuertas AND, OR, NOT y sus derivaciones. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es álgebra booleana y lógica combinacional. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver esas expresiones booleanas, cuáles son los diagramas lógicos y vamos a retomar el tema de tablas de verdad. También veremos algo que se conoce como suma de productos o productos de suma. Y en la parte final veremos álgebra booleana, teoremas de álgebra booleana, ¿no? Que es una forma de reducción de expresiones booleanas. Entonces, con esto vamos a iniciar. Los objetivos de este capítulo, pues, es explicar la relación que hay entre una expresión booleana, un diagrama lógico y una tabla de verdad, de una, de un diagrama de compuertas lógicas para saber diferenciar uno y el otro y poder hacer intercambios de uno a otro, ¿no? Podemos dibujar compuertas lógicas y podemos, por ejemplo, realizar lo que nosotros denominamos suma de productos o producto de suma. También veremos el uso de las reglas de álgebra booleana para simplificar expresiones booleanas y en el siguiente tema estaremos aplicando mapas de Karnaugh como un método para reducir esas expresiones booleanas. Entonces, vamos a iniciar con el tema de expresiones booleanas, diagramas lógicos y tablas de verdad. Vamos con unas definiciones. Primera definición es que una red de compuertas lógicas se compone de una o más compuertas lógicas interconectadas entre ellas. El siguiente es un diagrama lógico. Un diagrama lógico presenta conexión de compuertas lógicas. Y una lógica combinacional es un circuito digital en la cual las salidas derivan de la combinación de las entradas, independientemente del orden. Y la lógica combinacional es otro nombre de decirle a la lógica combinacional. La convención Bubble to Bubble es una convención para dibujar bolitas, como lo habíamos visto en el video pasado. Dibujar bolitas. Esta nos salió una bolita. Ahí está la bolita. Para dibujar cuando una entrada está invertida o cuando no presenta inversión. Es decir, cuando yo tengo eh, observo una bolita, observo que hay una inversión, tanto en entradas como en salidas. Y el siguiente tema es, la siguiente definición es orden de precedencia. El orden de precedencia significa cómo vamos a ir analizando las funciones booleanas dado o especificado por los paréntesis. Entonces aquí tenemos la orden de precedencia, que es la secuencia en la cual las funciones lógicas son entendidas, ¿no? Y dice que el orden es de esta forma. Primero checo lo que está en paréntesis, después viene la NOT, después la AND y después la OR. En este caso, nosotros tenemos que observar primero lo que aparece entre paréntesis, obsérvense aquí. Después realizaré la NOT, aquí está la NOT. Esta es una entrada pero invertida, por eso tiene esta rayita. Entonces, lo siguiente que tendré que hacer es esto. Y después tendré que solucionar las AND. En este caso, aquí hay una AND, aquí hay otra AND. Y después ya estaré aplicando las OR, ¿no? Entonces, un orden de precedencia. Y bueno, ese orden de precedencia indica que, por ejemplo, tengo que resolver A y B para que la salida de A y B sea tomada por esta otra compuerta C. En este caso tenemos una compuerta AND, recapitulando lo que hemos visto en clases pasadas, una compuerta AND que significa multiplicación, por eso A y B se están multiplicando. Y después tengo una compuerta OR. La compuerta OR es una suma, ya habíamos dicho,
la suma de la entrada de A por B más C. Y entonces en mi salida tengo AB más C. Esta es una forma de expresar una compuertas interconectadas lógicas en forma de una expresión, de una función matemática. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes formas de expresar una función matemática a través de compuertas. Tengo mi circuito. Este es mi circuito que me han propuesto, una red de compuertas lógicas, donde yo observo que aquí están mis entradas. Aquí tengo entrada A, B, C, D. Estas a su vez están conectadas a una compuerta, en este caso una AND, y en este caso una NAND. AND invertida, por eso le digo NAND. Y después con una compuerta OR. Obsérvense que primero se tiene que realizar este orden de precedencia. Primero tengo que realizar esta AND, esta NAND y después la OR para poder encontrar la salida. ¿Qué es lo que sucede? Pues vean ustedes, la solución es A, B, esta multiplica, entonces a su salida será A por B. En esta compuerta es una NAND, pero es una AND invertida, multiplica pero la inversión total, entonces C por D y todo invertido. Después lo que hace esta compuerta es una OR, hace una suma de sus entradas, en este caso de la multiplicación AB y de la multiplicación invertida CD. Por lo tanto, la función matemática de esta red de compuertas lógicas es A por B más C D negado. De esta forma, nosotros podemos también observar cómo existe la expresión bubble to bubble. Obsérvense que aquí tengo ya la más conocida compuerta AND, donde yo obtengo una salida multiplicada de las entradas. Y acá tengo lo que nosotros pensaríamos que es una OR, pero tiene dos bolitas en las entradas. Esa es la convención bubble to bubble. Lo que indica es que aquí las entradas están siendo invertidas. Por lo tanto, si esta es una OR, entonces lo que va a pasar es que entra la C, se invierte y se suma con la inversión de la D. Por eso a la salida tengo C negado más D negado y esta OR al final lo que va a hacer es sumar la multiplicación de esto a B más la inversión de las entradas en la suma. Y bueno, nosotros podemos también estar observando que cuando podemos en una expresión booleana requiere de paréntesis y cuando no. Vean, en este caso yo tengo como entradas A, B, C, tengo compuertas lógicas donde están multiplicando las entradas A, B y están multiplicando, aquí estamos viendo una inversión, entonces A invertida C, entonces acá tengo una multiplicación A invertida C y luego una OR, entonces tengo AB, que es la entrada, más A negado C. Aquí esto no requiere paréntesis porque tengo una OR a la salida. Pero cuando yo tengo lo inverso, primero tengo ORs y luego tengo ANDs. Entonces sucede esto. A, B, aquí se suman, A más B, aquí tengo una compuerta. Las compuertas pueden tener más de dos entradas. Entonces aquí le están poniendo 3 en donde llega A, B se niega, o sea B negado y C. Entonces sería la suma A más B negado más C. Y a su vez se multiplica. Entonces multiplico A más B paréntesis A más B negado más C. Entonces esto, el uso de los paréntesis está dado por, en este caso, la última compuerta que tengo a la salida. Entonces, bueno, ¿cómo se entiende esa solución? ¿Cómo entenderíamos, cómo vamos desarrollando paso a paso cuando tenemos una red de compuertas lógicas? Bueno, entonces vean ustedes que acá tiene unos numeritos. Habíamos dicho que lo primero que se resuelve son los NOT y después las AND y después los OR. Entonces aquí esto lo expresa de una manera muy interesante, porque primero lo que tengo que hacer es invertir y aquí sería A negado, después entra B y aquí sería B negado,
después hago la multiplicación de estas dos, que sería A, B negado cada uno, una multiplicación. En este caso, ya hice esta compuerta, ahora me voy al 2, es el orden de precedencia, ¿no? Entonces tengo que hacer B por C, entonces aquí me quedaría B por C, perdón por el, ahí está. Y al final una suma, entonces mi suma quedaría Y es igual a negado, B negado. Observen que no está completa esta negación para las dos porque ambas se niegan de forma independiente. Y como aquí tengo una OR, aquí le pongo el signo más grandote y la multiplicación de B por C. En este caso, y queda solucionado, ¿no? Para la de abajo, la compuerta de abajo, entonces lo primero que tengo que hacer es atender eh, los NOT. Aquí observo NOT. Entonces tengo una P, aquí la P se invierte, pero acá vuelve a invertirse, entonces realmente tengo la P normal. La Q, aquí la Q se invierte y entonces aquí tengo una Q invertida. Esta es una OR, es una NOR, porque es una OR negada, entonces lo que voy a tener a la salida es una negación, que es esta, de la suma de P más la suma de Q negado. Ahí está. Y aquí en esta parte, pues le llega aquí Q y aquí le llega R negado. Entonces, pero también se niega, entonces se niega todo de Q más R negado. Después aquí vean algo interesante, hay negaciones a las entradas. Entonces de esta entrada que tenía yo que venía negada, ahora vuelve a ser negada otra vez. Entonces déjenme ver si tengo suficiente pulso para hacerlo. Teníamos esta expresión que es esta y ahora al negarse se niega toda. ¿Sale? Pasa lo mismo en este caso que tengo Q, ya voy agarrando más tino con este ratón. Ahí está. Esto es lo que tenemos en un principio, pero al negarse se vuelve a negar toda. Y después dice que S va a ser igual a la multiplicación de estas dos, ¿no? A la multiplicación de... Oh, no quiere. A la multiplicación de esta y la multiplicación de esta. Pero observen que están las dos negadas. Entonces, cuando tengo las dos negadas, vamos a sacar el borrador. Cuando tengo las dos negadas, esto y esto se va, esto y esto se va, y se queda de esta forma. Doble negación es afirmación, ¿no? Entonces, déjeme ver que se me está poniendo difícil. Y entonces la salida va a ser P más Q negado. Aquí utilizamos paréntesis porque es una multiplicación. Lo voy a poner aquí abajito. Q más R negado. Y esta es la expresión final. Entonces, es más o menos lo mismo aquí, ¿no? Primero voy resolviendo como si fuera cascada, primero resolver esta parte, después resuelvo esta parte porque ya tengo la solución de esta entrada para poder realizar esto. Y hasta el final encontraré y solucionaré esto. Mismo caso con esto, primero resuelvo esto, después resuelvo esto y al final resuelvo esto. Ese es propiamente el orden de precedencia. Ok, y entonces ahora vamos con otras definiciones. Tenemos niveles de disparo, ese es el primer tema, y es el número de compuertas a través de cuales una señal puede pasar de una entrada a una salida de una compuerta lógica. Entradas de doble rail, pues son variables en un circuito de ambas formas, de forma normal y complementa. Y síntesis es el proceso de crear un circuito lógico a partir de una descripción como una ecuación booleana, una tabla booleana, ¿no? O sea, aquí lo interesante, ¿se acuerdan desde el primer video? Lo que habíamos dicho acerca de la electrónica digital es que nos sirve para hacer que las máquinas sean inteligentes. ¿Y cómo yo hago que las máquinas sean inteligentes? Porque hasta ahorita nada más hemos visto la
compuerta AND, la I, la OR. Pero yo, ¿cómo le hago? Pues yo lo hago a través de la síntesis. A través de la síntesis, lo que yo hago es hacer un proceso para crear un circuito lógico a partir de una descripción de lo que yo quiero resolver. Puede ser una ecuación booleana, una tabla de verdad. Entonces, ya habíamos visto esta parte, eh, eh, que si yo realizo las operaciones obtengo una función matemática. Pero también puede ser que yo obtenga una función matemática y me pidan dibujar la red de compuertas. En ambas cosas se pueden hacer. Si yo, por ejemplo, tengo que mi función booleana es A por C más B por D más A por D, entonces de entrada estoy entendiendo que aquí A, C hay una compuerta, hay una multiplicación, por lo tanto es una compuerta AND. Después aquí yo observo que también hay una multiplicación y entonces observo otra compuerta AND. Aquí yo observo una multiplicación y encuentro una compuerta AND. Al final dice la función matemática, le voy a cambiar de color, dice la función matemática que todas se van a sumar. Si todas se van a sumar, entonces la compuerta que suma es una compuerta OR. Entonces yo a partir de una expresión matemática, aquí que la estamos viendo, yo puedo encontrar todo un circuito lógico para poder expresar esa función booleana matemática. Y aquí, por ejemplo, lo podemos observar otra vez, ¿no? Vamos a intentarlo, seguir el rastro. Me dicen, tienes una función booleana que es y igual, o sea, la salida va a ser igual a más b, que multiplica a más c más d, que multiplica a b más c. ¿Se acuerdan que lo primero que tenemos que hacer en orden de precedencia es atender los paréntesis? Entonces, para atender los paréntesis, aquí me está indicando una suma, después este otro me indica una suma, y después este otro me indica una suma. Entonces significa que lo primero que tengo que hacer es poner compuertas de tipo suma, en este caso OR. Y después observo que esta función booleana se está multiplicando. Si toda la función booleana se está multiplicando, entonces aquí yo observo una multiplicación. Vean aquí el paréntesis que se está multiplicando, lo mismo que esta. Entonces significa que hay una AND a la salida. Y entonces así yo obtengo mi red de compuertas lógicas derivado de una función matemática. Entonces aquí lo que nos dice es, bueno, acá hay un ejemplo. Les pido que ahí en los comentarios me hagan el dibujo, ¿no? El dibujito de una de la siguiente expresión, que es P es igual a QRS más STQ por RS negado más S negado T, y la de X que implica todas estas entradas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues indíquenme cuántas en los comentarios. Me dicen, para la función P vamos a tener tantas compuertas AND de entrada, tantas compuertas OR de salida, tantos inversores. Explíquenme esto con sus palabras. Lo mismo esto con sus palabras, no hay que dibujar. Sería interesante dibujarlo, pero bueno, en los comentarios no podemos dibujar. Y bueno, pues aquí tienen otras formas, ¿no? Más ejemplos para poder realizar. Aquí tienen más ejemplos, ¿no? Aquí me gustaría que los vieran. Y vamos a utilizar, ya una vez que nosotros logramos obtener nuestra función booleana y obtener nuestra red de compuertas, ya sabemos cómo hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es, se podrá reducir este circuito, podremos hacer un circuito más pequeño de esto, dado el dibujo de la red de compuertas, o dado una expresión booleana, podré reducirlo para no estar dibujando tantas cosas. La respuesta es sí.
se supondría que ustedes deberían tener la habilidad para hacerlo. Lo pueden hacer, pueden obtener esa gran habilidad. En los años 80 era un enorme beneficio tener ingenieros de ese tipo. Pero en la actualidad las máquinas con los poderosos softwares hacen todo ello. Pero no está menos importante mencionarlo cómo funciona. Entonces, esto es lo primero que vamos a estar observando. Ya vimos que podemos dibujar una función booleana a una función, una red de compuertas. Esto ya lo observamos. Ahora, ¿cómo podemos pasar una red de compuertas a una tabla de verdad? Ok, muy sencillo. Las entradas, ¿se acuerdan que había entradas en las compuertas? Esas entradas son las que aparecen en un principio en las tablas de verdad. Y estas entradas, a su vez, se les da valores y estos valores son pues, propiamente la numeración binaria consecutiva. Eh, Ustedes van a observar que después aparecen como salidas de esta tabla de verdad, pues las posibles salidas de cada una de las compuertas. Aquí lo podemos ver. Esta ya es una salida y se compone como salida. Pero a su vez esta salida viene siendo entrada para esta otra más. Entonces al final tenemos una salida completa de A, B más C, que es esta. Normalmente las tablas de verdad, en un principio, para que no se compliquen en la vida, va a ser las entradas y las salidas. Sin embargo, ustedes pueden poner tantos intermedios como quieran. Y aquí nos están solicitando que este dibujo, que tenemos una red de compuertas, lo pasemos a compuertas, perdón, esta red de compuertas lo pasemos a tabla de verdad. Bueno, entonces, primero, entradas A, B, C. Entonces, todo esto, vamos a ponerle ahora sí un poco de dibujitos. Todas estas entradas se van al inicio en la tablita. Ahí están nuestras entradas. ¿Sí estamos? Y le asigno valores numéricos binarios en forma ascendente. Entonces pongo pues que empieza el 0, después el 1, el 2 en binario, el 3 en binario, el 4, el 5, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bueno, yo observo que antes de que salga hasta acá hay dos pasos. Un paso que es A negado más, aquí tengo la salida A negado, entra la A, se niega aquí, se niega, por eso es A negado, más la B que entra, pero se niega, entonces tengo B negado. Entonces esto, que ya es una salida, eso lo coloco aquí. Ya, y voy a ver cuál es su respuesta, ¿sale? Y entonces aquí lo que tengo que hacer es, bueno, estoy hablando de A y B, entonces me tengo que, déjeme ver que esto no jala, ahí está, le tengo que poner varias veces. Lo que tengo que hacer es que si nada más estoy trabajando con las entradas A y B, entonces lo único que tengo que ver es esas entradas y únicamente estos valores que están aquí, ¿vale? Entonces voy a hacer mi salida y lo que digo es A se niega, entonces en un principio tenía yo 0, lo voy a poner con otro dibujito, con otro color, una pluma y de color moradito. A se niega, y si se niega la A, entonces realmente es 1. B se va a negar, entonces es 1. Y después me dice que es una suma, entonces habíamos dicho que 1 más 1, o 1 or 1 es igual a 1, ok, ahí obtengo mi 1. Si nosotros sabemos que así viene observándose la función, entonces el siguiente tendría el mismo caso. Se invirtieron la A y la B y se sumó. Entonces tengo 1 or 1, otra vez me da 1. En el siguiente, esta se invierte y de 0 pasa a 1 y de 1 pasa a 0. Misma condición, 1 or 0 es igual a 1. Y también aquí observamos otra posible combinación de 0 y 1. 0 y 1. Vamos a cambiar los valores porque aquí va a ser 1 y 0, pero al final es un 0 y 1.
El mismo caso para este. Y aquí cambia porque aquí ya son unos. Van a tener valores de 0 al ser invertidos. Y entonces, pues 0 más 0, pues es 0. Entonces por eso al final tengo estos valores. Entonces ya tengo los valores de esta salida. Ahora también tengo que observar esta otra compuerta. Déjeme quitarle el colorcito, control Z. Aquí es goma. Entonces, goma borrador, ahí está. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ver la otra compuerta. Y la otra compuerta la vamos a poner de color rojito. Pero un rojito menos agresivo. Ahí está. La otra compuerta tiene una entrada A y tiene una entrada C. Por lo tanto, A y después se suma. Por lo tanto, mi función matemática va a ser A más C. Y esto es lo que ven ustedes acá. Bien, entonces, y mismo caso, ¿no? Ahora lo que voy a estar checando, voy a empezar a agarrar la gomita, porque ya hice un desorden aquí. Gomita, 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 con todos, ahí está. Ya obtuve estos valores, los quito. Ahora lo que me interesa es esta A y esta C. Entonces, A más C. Entonces, aquí no hay inversión, aquí directamente lo hago. Entonces digo, A 0 y C0 es igual a 0. 0 y 1, 1. 0 y 0, 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. Y así voy llenando toda la tablita hasta acá. Observen también aquí que aquí tengo 1 OR 1 y habíamos dicho que 1 OR 1 es 1. Entonces ya tengo llenada mi tablita, que es esta, ¿no? Ya llenada totalmente mi tablita. Entonces ahora lo que me resta es encontrar con otro color, un color naranjilla. Tengo que encontrar esta salida. Bien, pues entonces vámonos porque ya tenemos los valores de esta compuerta, ya los tenemos los valores acá. Y de esta otra compuerta ya tengo los valores acá. Entonces ahora me toca resolver lo siguiente. Vamos a utilizar la supergoma. Ahí está, supergoma. ¿Listo? Bien, entonces habíamos dicho que con un guinda están de acuerdo que hay que cambiar de marcador. Aquí tengo el lápiz. Estamos de acuerdo que ya resolvimos esto. Esto es esto. Esto es esto, ¿no? Y ahora lo que dice al siguiente paso de la red de compuertas es que las salidas de esta y la salida de esta se van a multiplicar. Y es lo que tenemos en esta cuestión. Vean, A negado más B negado, aquí están, multiplicándose con esta otra, A más C. Ahora, si es una multiplicación, entonces lo único que tengo que hacer es agarrar estos dos valores y multiplicarlos. Estos dos valores y multiplicarlos y van a ver que obtenemos la solución. Entonces, vámonos con nuestro marcador en color amarillito fluorescente, ahí está. Y decimos 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. Y finalmente así voy haciendo todo lo demás, ¿no? Entonces, esta es una forma de utilizar la tabla de verdad para ir encontrando los valores que tenemos en los circuitos, en la red de circuitos lógicos. Entonces, espero que haya quedado claro con respecto a esta explicación. Y ahora lo que vamos a ver es suma de productos y productos de suma. Primero vamos a ver el producto término, ¿no? El producto término es cuando tenemos una expresión booleana donde uno o más elementos son verdaderos o su complemento. Por ejemplo, tenemos aquí, ay, chicos, me quedé en goma. Tenemos, por ejemplo, A negado, C negado. Después nos dicen en la definición de min término. Dice, min término es un producto de una expresión booleana donde sus posibles variables aparecen tanto en verdadero como en su complemento. Entonces,
min término lo vamos a entender como productos, donde ya sea que aparecen negados o de alguna otra razón, pero en su principal expresión es que vienen multiplicándose. Siguiente definición, suma de términos, es una expresión booleana en donde pues están sumando, ¿no? Hay una expresión OR. Max términos, el término max términos, dice que es una suma de términos con posibles, con valores diferentes, ¿no? Puede ser todos negados, uno negado, otro negado, pero en general es una suma. Muy parecida al términos de suma, aquí está el max término. Después tenemos lo que se denomina suma de productos o SOP, que significa que si yo tengo productos, aquí están los productos, lo que hago es sumarlos. Por eso se llama suma de productos o SOP. Y en otro caso tengo productos de suma, es decir, se están multiplicando aquí cada uno de los elementos, pero se están multiplicando sumas. Entonces de esta forma tengo suma de productos, suma de multiplicaciones, y aquí lo que tengo es multiplicaciones sumándose, ¿no? Productos de suma, perdón. Y bueno, otra definición más es el bus. Es muy importante el bus. El bus viene siendo como un alambre en donde nosotros vamos a dejar pasar muchas señales para que se interconecten entre varios, ¿no? Entonces, observen aquí algo súper interesante porque vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estado haciendo. Déjenme poner mi puntero láser. Ahí está. Rapidísimo, regresando a todo lo que hemos hecho. No es tan rápido esto. Ujú. Lo primero que hicimos es que, dada una red de compuertas, podíamos expresarlo en términos de función booleana. Esta es una función booleana. Después lo que hicimos fue que, dada una expresión booleana, podíamos dibujar una red de compuertas. Dada una expresión booleana, una función booleana, podíamos dibujar compuertas. Aquí lo vemos. Gracias al teorema de Morgan podíamos modificar ciertos aspectos de las compuertas para que fueran con menores elementos. Esto es de una forma sencilla. El teorema de Morgan es un poquito más, tiene otra variante. Entendimos que podemos pasar una red de compuertas a una tabla de verdad. Una red de compuertas, traducirla a una tabla de verdad. Vimos suma de productos y lo que vamos a ver ahorita es algo súper interesante porque aquí es la clave, si ustedes lo entienden, sabrán propiamente, tendrán el control de las máquinas electrónicas. Si no se entiende, entonces necesitan un poquito de mayor observación para ver cómo es que se integra, ¿no? ¿Por qué digo esta la forma más importante? Porque es aquí donde nuestras palabras las traducimos a circuitos. O sea, mi problema que yo tengo en la empresa, en la fábrica, bueno, términos casi idénticos, pero lo que yo quiero que haga mi automóvil, lo que yo quiero que haga el sistema automático, en términos de mis palabras, cómo eso yo lo traduzco en términos electrónicos. Y aquí está, en esta laminilla está la clave. Vean que ahora lo que nosotros tenemos son puras palabras expresadas como si estuviéramos hablando nosotros. Y entonces dice a continuación, dice, en la tabla de verdad, ¿no? La true table, en las salidas, aquí está la salida, en la salida de la tabla de verdad es alta, o sea, todas las salidas dentro de la tabla de verdad son altas cuando tengamos tres condiciones. Es decir, primero vamos a identificar un poquito, a entender lo que hemos visto. Estas les llamamos entradas, ¿sí? Y esto denominamos salidas, ¿vale? Entonces, entradas o aquí le denominamos inputs.
Por eso pongo las laminillas en inglés, porque normalmente va a ser así. Y estos son output o salida, ¿no? Output. Entonces, regresamos al, al texto. Supongan que eso se los dio su jefe, ¿no? Su jefe o ustedes en el diseño del automóvil obtienen esto. Dice, la salida va a ser, las salidas van a ser altas. Altas, entiéndase que es 1, ¿no? Altas es 1. Para 3 condiciones. Dice, cuando A y B y C son bajos. O cuando A es bajo, B y C son altos. O cuando A es alto, B es alto y C es bajo. Ah, entonces lo que me están pidiendo es que haga yo un circuito electrónico que haga eso. Me piden eh, que atienda yo por lo menos, yo siempre que quiero agarrar, ahí está, 3 entradas. Una entrada A, aquí está mi entrada A. Una entrada B, aquí está mi entrada B. Una entrada C y una salida, ¿no? Porque acá dice la salida. Entonces mi salida es esta. Entonces esto ya me está permitiendo que entonces diseñe yo un circuito que haga esto. Ok, pues está fácil. Si ya sabemos cuáles son las entradas, entonces estas entradas serán estas, ya lo habíamos dicho, y la salida esta va a ser esta. ¿Listo? Ahora vamos a ir entendiendo lo que nos trata de decir. Vean lo que dice en el primer renglón. Dice cuando A y B y C son bajos. A and B and C. Esto significa que hay una compuerta AND agarrando a B y C. Y esto que está aquí, chicos, esto inmediatamente se traduce como esto. Observen, A es bajo, B es bajo y C es bajo. Díganme dentro de las entradas si existe otro lugar donde encontremos todos ceros. Aquí no, aquí tampoco, aquí no, no, no. Entonces, la única condición donde todos son ceros es en el de arriba. ¿Vale? Déjenme quitar esto. Esto estoy haciendo un poco de limpieza. Va. Entonces, ahí está. Después, segundo renglón, me dice, cuando A es bajo, ok, A es bajo, está, déjenme poner aquí. Voy a poner un color diferente porque es otra expresión. A es bajo, aquí está A es bajo y B es C y B y C son altos. Entonces, aquí no, porque aquí son bajos. Aquí tampoco, porque uno es alto y uno es bajo. Me pide que cuando los dos sean altos. Entonces, la condición esta, A es bajo, está aquí. B y C son altos. B es alto y C es alto. Entonces, esta es la condición. Ahora, ¿qué otro lugar tengo que tengamos esta otra condición? Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. No, nada más es en esta parte. Entonces ya cubrí mi siguiente condición. Ahora vamos con la tercera condición. Para la tercera condición le voy a poner un azulito. Creo que ya está. Entonces dice que cuando A es alto es aquí, aquí, aquí y aquí. B y C son bajos. B es bajo, C es bajo y nada más porque aquí no están. Entonces esta es la condición que yo estaba buscando. ¿Sí estamos? Y me dice al principio que la tabla de verdad dice que todas las salidas en donde se cumplan estas tres condiciones, yo le voy a poner unos. Ah, esta cumplió condición 1.
Esta cumplió condición 1 y esta cumplió condición 1. Todas las demás 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Vale? Ahora, interesante. Hasta ahí espero que me vayan entendiendo o que me esté yo explicando. ¿Qué continúa? Empezar a expresarlo en términos de función booleana. Dejen ver, siempre pierdo el ratón. Aquí está. A0, B0 y C0 realmente se expresan como A negado, B negado, C negado. ¿Sí estamos? O sea, el 0 como si fuera la negación. Aquí, ¿qué se entiende? A negado, B normal, B no está negada, C no está negada. Entonces pongo A negado, B, C. Y la siguiente es A normal, B negado, C negado. Entonces, A normal, B negado, C negado. Y entonces ya tengo mi expresión, mi función booleana. Y lo único que tengo que hacer es juntarlos. ¿Cómo se juntan? Pues a través de una OR. Y entonces mi expresión, ¿se acuerdan que era la primera salida, la segunda salida, la condición para la salida, perdón, la primera condición para la salida, la segunda condición para la salida y la tercera condición? Y todo esto lo uno con unas OR, ¿no? Porque decía el circuito que es cuando se cumplan estas tres condiciones. Y acuérdense, unas tres condiciones es o esta, o esta, o esta. Ya tengo la función booleana y entonces pues lo único que tengo que hacer es lo que ya había yo aprendido desde el principio. Que si yo aquí tengo una multiplicación, entonces pondré una compuerta AND. Acá tengo otra multiplicación, entonces pongo otra compuerta AND. Acá tengo otra multiplicación y aquí tengo otra compuerta AND. ¿Tengo inversores? Sí, en el primero tengo 3 inversores. Aquí yo pongo un inversor, 2 inversores y 3 para esta compuerta en especial. En la segunda nada más tengo una inversión y así voy haciendo la solución, ¿no? Y al final obtengo el circuito equivalente, ¿no? Y entonces esto nos permite también, ¿cómo se llama? Pasar de tablas de verdad a funciones, como ya lo habíamos visto, a red de compuertas, ¿no? De forma muy fácil. Vean ustedes que en este caso aquí hay una condición de 1 y hay una condición de 1. Entonces cuando yo veo 1 hago el diagrama, en este caso es A negada B. Entonces aquí tengo una compuerta de multiplicación porque es A por B, A negado por B. Aquí está A negado por B. Y en el otro tengo A por B negado. A que pasa directo y B que se niega, negado. Entonces, esta es mi expresión para decir que esa es una tabla de verdad de la XOR dada la condición de la tabla de verdad, ¿no? Entonces, finalmente, una XOR, ¿de qué se compone? Pues se compone de dos inversores, dos compuertas AND y una OR. De esa forma también puedo ver la XOR. Entonces, eso es una forma de hacer las traducciones de tablas de verdad hacia circuitos o de funciones matemáticas hacia circuitos. Y entonces, nosotros vimos un ejemplo muy sencillito. Aquí puede ser todavía más grande. Aquí estamos viendo una tabla de verdad ya relativamente grande, es todavía intermedio, donde tenemos tres entradas, una salida. Hasta ahí vamos bien. Y aquí en las salidas observamos que unos tienen unos y otros tienen ceros, de acuerdo a las condiciones que se mencionaron en algún momento para la construcción de esta tabla de verdad. Aquí déjenme hacerles hincapié y que me sigan en esta parte. Vean, cuando yo tomo los términos tal cual, cuando yo tengo un 1, yo agarro los términos tal cual. En este caso, A negado, B negado, C negado, D negado. Aquí los observan. Y los expreso como multiplicación. Voy al siguiente uno que es este y tengo A negado, B negado, C negado, D y lo expreso como multiplicación. Los ceros no me interesan, nada más me interesan cuando tienen unos. Cuando tienen unos es cuando me interesa y cuando tienen unos es cuando me interesa.
Cuando tienen unos, lo mismo acá. A esta forma de tomar y construir las funciones booleanas se le conoce como mintérminos. Mintérminos entonces es agarro las entradas como están cuando den un 1 y las expreso en términos de multiplicación. Cuando es de otra forma, cuando yo utilizo los ceros, vean, aquí utilizo como salida el cero, entonces lo que yo hago es agarrar la inversión de cada uno de esos términos y los expreso en forma de suma. Invierto cada uno de los elementos cuando son cero y los expreso en suma. Veamos este. Aquí es, en lugar de que sea A negado, es A, B negado, C, D negado, y aquí lo pueden observar. A estas formas de hacerlo se le llama max términos. ¿Vale? Vean ustedes, súper interesante. Cuando, cuando yo hago mis funciones booleanas en términos de mintérminos, vean lo que es esta parte en forma de SOP. Y cuando es en max términos, en forma de POS. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es más sencillo de resolver? Pues ustedes pueden observar que por ejemplo, el SOP tiene menos función, es más pequeña la función booleana que en términos de POS. Y unos dicen, bueno, entonces habría que irnos todos sobre SOP. No, necesariamente. Aquí es pequeña la función porque vean que son pocos los unos, ¿no? En comparación con los ceros. Cuando ustedes tengan más unos, utilicen SOP. Cuando tengan más ceros, utilicen POS. Y esa es una forma de ser más prácticos, ¿no? Vean los circuitos de ambos utilizando la solución de este circuito, utilizando SOP y aquí utilizando POS. Entonces, lo que les voy a pedir es que resuelvan este ejercicio, estos dos ejercicios, y me los pongan en los comentarios. Como que me encuentren la función booleana de ¿cómo se llama? De esta tabla de verdad y la función booleana de esta tabla de verdad, ¿no? Sí me lo pueden expresar en términos de escritura. Cuando sea una inversión, póngame la letra I, ¿no? Como inversión, para entender que ahí es una inversión. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Y seguimos con el último tema, ya estamos por terminar. El tema se llama teoremas de álgebra booleana. Bueno, en los teoremas de álgebra booleana, este, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la parte de la propiedad conmutativa, en donde si yo tengo, aquí, ¿dónde está mi ratón? Ahí está, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. Si yo tengo A más B, esto puedo pasarlo fácilmente B más A, pero no lo puedo hacer en la resta. En la resta no puedo hacer la propiedad conmutativa, únicamente funciona para la suma. La propiedad asociativa, que es la que está por acá, entonces dice que si yo tengo una expresión de este tipo, yo puedo expresarla de otra forma. Sí, lo puedo hacer, pero no en restas. O sea, las propiedades conmutativa y asociativa únicamente aplican a sumas. Y la propiedad distributiva, que es la última, pues propiamente dice que si yo tengo una función donde se está multiplicando, pues fácilmente puedo pasarla a una función donde ambas se estén sumando, ¿no? O sea, dos términos sumando que se multiplican por otro, lo puedo hacer de otra forma. Eh, Eso sí es válido. Entonces, estos teoremas se los voy a pasar relativamente rápido, porque más que explicárselos, tendrían que irlos entendiendo paso a pasito. Y tendrían, si no hubiera computadoras, aprendérselos de memoria. Sin embargo, ya hay computadoras, y ustedes tendrían que mejor analizarlos que yo hacerlos que los memorice. Voy a irme muy rápido.
me voy a quedar nada más con los principales teoremas que se ven. Uno de tantos, todos son importantes, pero uno de tantos. Por ejemplo, el teorema, el primero dice que la multiplicación XY es igual a YX. Ese es un teorema, está muy sencillo de entenderse, lo mismo que de una propiedad asociativa. Si yo tengo X más Y, puedo pasar Y más X, ¿no? Esta otra propiedad que la vimos hace un ratito, y bueno, también esta otra más, ¿no? Entonces, estos teoremas con propiedades. Ujú. Ok, el otro teorema que sigue es muy interesante. El siguiente teorema es x por 0 y esto va a ser igual a 0. Yo creo que no habría ningún problema. Donde aquí sí tenemos que entenderlo es x más 0 es igual a x. ¿Ya? Bueno, no hay conflicto ahí. X or 0 va a ser a x. Y x por 1 va a ser x. ¿Sale? Aquí ya viene el conflicto. X más 1 es igual a 1. Aquí está cómo se demuestra. X or 1 es x negado. X por x va a ser x. X más x va a ser x. Aquí tenemos otro más. X or x es igual a 0. X por x negado va a ser 0. X más x negado va a ser 1. Doble negación de x va a ser a x. Lo aplicamos a la otra forma. Este es el por qué sucede. Es la doble negación. Y los teoremas 20 y 21, que son los teoremas de Morgan, que en términos prácticos lo que yo les comentaré es que el teorema de Morgan dice break the line a change the sign, rompe la línea y cambia el signo en ambos. Y otros teoremas, teorema 22, 23 y 24.